Justin presenta Kayak con Lucky en el Delta. Estamos con Chilo, con Lucky, remando. Hola público, vamos a andar en el kayak por el Delta Arangelú y acá me invitaron porque estamos divertidos. No fue buena idea esta. ¿Qué están haciendo? ¿La maniobra justo cuando pasa la lancha? ¿Posta? Ya no puedo hacer mucho, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Nos vamos a ir al agua. Acá tienen a los profesionales. Estamos haciendo, no, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el deck. Continuamos haciendo el deck del baño una vez más. Ya estamos en los pasos finales. Ya tenemos armado el deck y ahora lo vamos a poner en el baño. Ahora la verdad, a ver si entra el deck. ¡Yay! Tenemos deck. Sí, y esto corre. Joya. Pero... Ya viene el Chilo, caminando, con 1000 huevadas. Dijo que iba a buscar una Coca-Cola y fue a buscar 80.000 boludeces más. ¿Brilla un montón esta luz? ¿No está con las altas? Nos van a reputear en la ruta de noche. Che, ¿qué onda? ¿No era una Coca, no? Y para llevar un poco a los ángeles. Una picada para hacer tragos. No, salimos de viaje, finalmente, después de ¿Salgamos? 20 insoportables días en Buenos Aires. Pará, estuvo bueno. Sí, hubo parte divertida, hubo parte social y familiar, estuvo buena, muchos amigos, no fue tan terrible, pero... Mirá este, me lo va a reponer. Bueno, listo, Siempre vamos. Buenos Aires Tenemos el trabajo. Nos estamos yendo de Buenos Aires, por suerte. Ya estamos viajando, ya estamos en la ruta. Camino al campo, vamos a seguir con la camioneta, visitando familia. Y hay un control policial, ahí con hijos. Nótese cómo le está entrando al pastelito. Un día de calor como pocos, sufriendo los 45 grados que hace adentro de la camioneta. 85. 85 grados. No sabemos cuántos grados hace, pero hace mucho calor. 95. 95 grados, pero por suerte que nos sobra para superar estos 108 grados de calor que francamente nos sobrepasa. Una vez más se nos cayó un rolemán para variar. En San Miguel del Monte un mecánico nos ayudó un poco, le pegó una ajustada, pero igual sigue haciendo ruido, así que esperemos que en Tandil lo podamos reparar. Arrancamos a las 7 de la mañana camino a Tandil para que no nos agarre el calor, porque tenemos mal la rueda y está calentando mucho. Y no funcionó, justo el sol ya del lado de la rueda. 20 km por hora estamos yendo. La rueda caliente, hace ruido por todos lados, no hay señal de teléfono, en fin, esperemos llegar con la rueda entera todavía. Ya sabemos que el problema está despedazado. Y no tenemos la llave para cambiarlo porque si no, no cambiaríamos. Bueno, después de hacer los últimos 5 kilómetros a 5 km por hora, o sea que casi en una hora, no. En una matemática simple y rápida, Bueno, tardamos una hora. Tardamos una hora. Finalmente llegamos a una IPF y esperando la grúa. ¿Qué esperando? Hay que pedirla todavía. A punto de pedir la grúa para después esperar. Hace media hora está dando indicaciones de cómo llegar a un lugar que está a 4 cuadras. En fin, vamos a ver si llegamos porque no quedó muy claro. No sé si se escucha la indicación, pero mortal. Seguro que en teoría cubría acarreo, grúa, no cubre nada, nos quieren cobrar 5.000 pesos para hacer 8.000 kilómetros, perdón, 80 kilómetros, no nos cubre, así que no lo vamos a pagar, así que bueno, buscamos por todo Rauch, algún mecánico que nos quiera ver la camioneta. Pasamos por 5 mecánicos, nadie le quería ver, hasta que conseguimos al genio que sí nos quiere ver la camioneta. Ah, se fue. Se fue buscando llave. Ahora, a mí lo que me llama la atención es el separador. Está re imantado este. ¿El otro está al fondo, decís? Sí, el otro está al fondo. Hay un separador que es esta Yo me chapa. divierto con estas boludeces. Me divierto mirando el imán en el destornillador.
Igual hierro. No, igual por ahí hay que sacarlo y limpiarlo todo porque tenés todo limadurido. Con la ayuda del mecánico de Rauch pudimos cambiar el rulemán que teníamos de repuesto y seguimos viaje. Mirá la tormenta. Estamos en Tandil y ahora vamos a visitar familiares y cuestiones. Y mañana seguiremos camino para el campo. ¿Qué estamos haciendo? Están los chicos ayudando a la Ezequiel a editar. Estamos ayudando. Estamos por editar un video y ellos... Sí, hola público. Tengo acá mis ayudantes. Hola público. Oh, mirá cómo se embarraron. Una aventura más para el testing. Ahora vamos a ir al barro, ¿qué opinas? ¿Te gusta ir al barro? Porque la aventura es lo que nos alegra la vida. No está muy contenta, me parece. ¿Te gustó, Sally? No, ¿cómo no te? ¿Qué? Estoy preparando una torta para Chilo en su cumple, como es debido, espectacular. Creo que es una de las mejores tortas que paso por ahora. Riquísima, de paquete, ¿no? Obvio que es paquete. Primera o segunda torta que hago en mi vida. ¿Qué hacen estas gallinas acá adentro? Se metieron adentro de la casa. No es tan fácil. Ay, qué divino. Ay, mira, está divino. Ah, Qué lindo. Ay, solito. ay. Pero qué lindo este bichito. Cosa única que pasa solo una vez al año. Ezequiel haciendo un fuego para un asado el día de mi cumpleaños. Mira, mira, Trin también dice. ¡Pólico! ¡Hola, Pólica. Estamos haciendo laburo de chapista. Maggie ayudándonos. El chasis se está removiendo. Estaba doblado un poco el paragolpe, entonces ahora ahí con el crique estamos separándolo. Ahí se ve el crique. Estamos colocando finalmente la última parte del de las barandas, que nos quedaban algunos perfiles sin poner y agujerear, pero bueno, los estamos poniendo. Un año más tarde, aquí estamos. Solo pasó un año. Con las terminaciones. Hola. 3, 2, 1. Hola. Esto yo no lo quiero doble, lo quiero simple. Qué macana. Sí. Y no, me queda más lindo. Qué horrible doble, a mí no me gusta. estamos teniendo problemas técnicos. Ya hicimos el último ajuste, que sería ahí. Finalmente quedó. Quedó bastante bien. Vamos a ver si salió. Están tomando el choco. Ah, claro, no va a salir nunca eso, pero porque esto se aplastó de sí. Exactamente. Uno de los grandes pozos que nos hemos clavado por ahí Sí. en el año anterior. Todo por el año anterior. La idea es cambiar estas piecitas que están acá, un sistema de soporte mejor. Si bien no está del todo mal, a la larga lo que pasó fue esto. Primero, que no agarraba bien, tuvimos que hacer esta especie de engendro con esa chapita. Y segundo, que se fueron falseando, se fue cada vez saliendo más el tornillo. Y en algunos lugares, bueno, ¿ves? Acá se ve, está deformado el agujero. Tenían un sistema medio precario, ahora vamos a hacer otro sistema, también precario, pero más fuerte. Quedaría algo así. Sí, no es lo más estético, pero bueno, es más fuerte. Le ponemos esto al caño del portaequipaje. Ahí va. Y lo aseguramos mediante una L. Y esto en realidad es una omega, que la doblamos primero así
y después para el otro lado, para que queden las dos para el mismo lado, y después la atornillamos. ¿Para qué esto? Primero por la distancia de los agujeros, pues si la omega fuera ahí, quedaría fuera. Y segundo, para que no quede una punta sobresaliendo, que un poquito más estético nomás. ¿Te parece bien? Mientras yo trabajo ahora Pero también. habíamos quedado en que nos íbamos a tomar un recreo los dos. Ahora me tomo recreo yo. Miren las celes que está pintando Chilo, que son estas celes negras. Ya que estamos con pintura negra, nos ponemos a retocar los marcos de las ventanas que están medio feitos. ¿Y qué te iba a decir? Obviamente sin enmascaramiento, sin nada, ¿eh? Como decimos A lo... nosotros en el Chesting, es rústico. ¿Qué están haciendo, chiquitinas? Ah, vos sí ponme la venda ahí arriba. No, voy con una pata, no pasa nada. No, con una pata no. Bueno, pero sin... No, y déjame ir de una pata, no puedo, Bueno, ¿cómo puedo? Así. Ay, bajando de la camioneta había un pozo tapado por el pasto, que obviamente no se vio. Cuando bajé, pisé en el pozo. Ay, me torcí mal el tobillo, pensé que me lo había fracturado del dolor. Me dobló entero el pie, hizo un ruido tan fuerte que pensé que me había fracturado. Supongo que solo me lo torcí. Nosotros tenemos todo tipo de analgésicos, me puse hielo enseguida, a ver, no se levantar. ¿Te levanto? Sí. Vamos. Sí, pero te pasa una doblada. Digamos que sea solo una torcedura, muy feo. Venís mal Sí, sonó muy feo, hizo un ruido, pensé que me había roto todo el pie. Todo el entre tobillo. las... ¿cómo se llaman? Mirá qué vendaje profesional. Está medio flojo acá, pero... Bueno, acá están puestos en el panel. Y este cilindrito, que era lo que habíamos mostrado antes, va a ayudar a que corra mejor, se supone. Cambio radical de locación, porque ahora estamos adentro de un galpón, se vino la lluvia. Instalamos uno de los paneles. Acá Chilo, si me ayudás, puedo mostrar cómo están colocados. Bueno, está bien. Chilo no me ayuda. Dale, ¿me Pero mi ayudas? amor, estoy con todas las manos llenas de grasa. Y bueno, pero esto no Estoy con importa. los repuestos, mi amor. Dale, ayúdame que así lo muestro a la gente. No, Un video boludo, no me interesa. no es un video boludo, es un video muy importante. Entonces mantenémelo ahí arriba. Bueno, entonces las bisagras quedan así. Queda la L, la omega doblada esa que mostraba antes. Acá se ve. Un pedazo de caño para que no roce directamente con la chapa. Ahora le vamos a poner las conexiones eléctricas que las tengo acá y listas, aunque me tengo que anticipar a la lluvia. Estamos con Chilo. Está fresquita, ¿no? La mañanita. ¿Me tenés? Voy a buscarme un fondo de café que me quedaba. ¿Y este cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama este? ¿Toby? ¿Cómo te llamas vos? Si me contesta me caigo de culo. ¿Quién está ahí? La chamionet. No, vos no. Móvil. Ay. Es medio duro, medio bocadura, guacho. Que este caballo es muy manso. También es picante, ¿eh? Me hizo unos ojitos y todo. Una dualidad. Es personaje, tiene una personalidad divertida. ¿Te gusta? ¡Epa! ¿Qué te pasa, vos, loco? Bastante picanchi ese. Sí. Si les gustó el episodio de hoy, les agradecemos un montón que le pongan manito para arriba y que hagan comentarios. Si les gusta el canal, suscríbanse y compártanlo con su familia, con sus amigos, con quien sea. Sí, que nos ayuda un montón. Todo suma. Todo suma. A seguir creciendo. Sin ustedes no somos nada. Bueno, todas esas Chao. cosas. Chao, Gracias. gracias.